Buenas, estamos continuando con este bonito comentario sobre el Apocalipsis. Vamos a ir por partes con el Apocalipsis porque es bueno que usted tenga una explicación previa para poder entender, ¿no? Como digo, es una obra fascinante. Para mí es clave, por ejemplo, un texto que se presta para explicar cómo se debe leer cualquier libro de la Biblia, porque es literatura antigua, porque no ha sido escrito en nuestro idioma, porque no es nuestra mentalidad. Merece que haya una explicación previa y que se ponga el marco sobre todo del contexto social, político. En este caso es importante para el Apocalipsis. A ver, se ha dicho que, por ejemplo, el Apocalipsis es de San Juan el apóstol. Evidentemente hay que tener un poquito de honestidad, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de los textos de la Biblia, los documentos de la iglesia dicen una cosa muy clara. ¿Cuál es la cosa que tenemos que aclarar aquí? Tenemos que decir que los textos de la Biblia no son sagrados porque pertenezcan a un determinado autor. Los textos de la Biblia son sagrados por el mensaje que llevan cada uno. O sea, lo que hace sagrado a un texto bíblico no es que tal autor lo escribió. Si lo escribió San Juan o no lo escribió San Juan, eso no hace a un texto bíblico sagrado. Si lo escribió Mateo, no lo escribió Mateo. Si lo escribió Marco, no lo escribió Marco. Si lo escribió Lucas, no lo escribió Lucas. Casi todos los evangelios son anónimos, ¿no? Los evangelios no son... Ningún evangelio inicia con el nombre de quien lo ha escrito. Por ejemplo, las cartas de Pablo sí. Porque las cartas de Pablo, por ejemplo, son cartas donde Pablo se identifica. Pablo escribiendo a tal comunidad. Pero en el caso de los evangelios no. Y la gran parte de los escritos de la Biblia que tenemos por sagrados son escritos sagrados no por el autor que han tenido, sino porque el mensaje que tienen es un mensaje que les da una fuerza ante la comunidad cristiana y les da justamente ese peso, ¿no?, de reconocimiento que la comunidad hace como sagrados. La comunidad los reconoce como sagrados no por el autor, sino por el contenido, por el mensaje de salvación que tienen los textos bíblicos. Entonces, en este caso, el Apocalipsis ha sido considerado sagrado, un texto sagrado, y es muy interesante porque fue uno de los escritos que demoró entrar en el canon. Demoró. ¿Y saben por qué demoró? Porque tenía un fuerte sabor judío. Entonces, ese fuerte sabor judío, ese tema del dualismo que tiene, hizo que el Apocalipsis demorara en entrar en el canon bíblico, es decir, en la lista de libros sagrados. Hay escritos que se han quedado, como el caso del Evangelio de Santiago o el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que era también muy considerado, pero no están en los textos que llamamos canónicos. Bueno, dejando a un lado esto, el autor es un cristiano, al parecer es un profeta, porque él se llama así en su escrito, es un profeta, él se llama profeta, él no se llama apóstol. En su escrito dice, yo y mis hermanos los profetas. Y habla incluso y dice, esta profecía que el Señor me ha revelado, o sea, a su escrito lo llama profecía. Ahora, ¿quién es este Juan? En la antigüedad se ha hablado de varios Juan, ¿no? Se ha hablado de Juan, bueno, está Juan el Bautista, está Juan el apóstol, pero está el llamado Juan el presbítero. Y entonces en los padres de la iglesia se habla de Juan el presbítero, cuya tumba justamente, algunos identifican la tumba de Éfeso, ¿no? Pero que hablan de dos llamados Juan, ¿no? Juan el apóstol y Juan el presbítero. Si tú comparas el Evangelio de San Juan con el Apocalipsis, pues evidentemente hay una tremenda diferencia. En el Evangelio de San Juan, tú ves que el problema que tiene la comunidad cristiana es con los judíos, ¿ya? En cambio, en el Apocalipsis, el problema que tiene es con los romanos. Entonces, el problema es más con los de fuera que los de dentro. En el Evangelio de San Juan, el problema es dentro, una parte dentro de la comunidad y otra parte fuera.
¿no? Pero es con el ambiente judío, con el ambiente fariseo. En cambio, en el Apocalipsis, el problema que tiene que la comunidad cristiana delante, a excepción de las cartas, las cartas habla más que todo de problemas que hay internos en las comunidades juánicas, pero el tema es más con el ambiente social y político romano, con el contexto pagano que está viviendo el cristianismo. El cristianismo está inmerso en un ambiente pagano, entonces tiene que defenderse de eso. Bien, ahora, hay cierta similitud en el Evangelio de San Juan con el Apocalipsis, pero son géneros literarios totalmente distintos. Ahora, el Apocalipsis está ubicado más o menos, está escrito a finales del siglo I. Es un texto que podemos ponerlo en el año 100, 120, ¿no? Es un texto, digamos, que toma, como le he dicho, parte del estilo literario del Apocalipsis que hay en el libro de Daniel. Utiliza la simbología del Génesis, ¿ya? Porque si usted compara, yo le invito a que usted lea el capítulo 1 del Génesis, el capítulo 2 y el capítulo 3, y usted vaya al libro del Apocalipsis, al capítulo 19, 20, 21, y va a ver que los símbolos, el árbol de la vida, el río, la nueva Jerusalén como un paraíso, son escenas muy similares. De manera que usted tiene como un paralelo entre el texto del Génesis, los primeros capítulos, y los últimos capítulos del Apocalipsis. ¿Y sabe por qué? Porque en el pensamiento judío existe la idea de que el hombre, la humanidad va a volver a su origen, al estado inicial. Dios va a hacer que el mundo vuelva nuevamente al origen, a lo que era en un inicio. Y por eso es que el Apocalipsis termina con una nueva Jerusalén, una Jerusalén renovada, una ciudad donde no hay oscuridad, no hay noche, ¿no? Su lámpara es el cordero y un árbol de la vida del cual todos pueden comer con sus hojas medicinales, y un río que cruza la ciudad, que es probablemente una referencia al río que hay en el Génesis. Pero ¿qué es el Apocalipsis? ¿Una profecía? Algunos dicen que es como una especie de profecía renovada. ¿Pero qué son los apocalípticos? Hablando de las personas, como en el caso de Juan. ¿Se podría haber llamado Juan? Claro que sí se podría haber llamado Juan. Él mismo dice, yo Juan, pero nunca dice yo Juan el apóstol, ¿no? Entonces, este Juan es un cristiano, un profeta, un misionero itinerante, un cristiano de segunda generación que pues probablemente pertenece a las comunidades paulinas, ¿no? O comunidades fundadas por el apóstol San Juan, ¿no? Entonces, estamos frente a un profeta, pero que es un profeta apocalíptico. ¿Cuál es la diferencia entre una profecía? Por ejemplo, tenemos profeta Isaías, profeta Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento, frente al tema de los apocalípticos, o a San Juan, que es un apocalíptico. El profeta es una persona que ya ustedes saben que anuncia y denuncia. Pero hay una diferencia muy marcada. El profeta, por ejemplo, observa, lee los signos de los tiempos, mira las cosas que no van con el proyecto de Dios, y entonces denuncia, ¿ya? Y dice, bueno, el modo como tienen que mejorar esto es observando la ley. Cuando ustedes observan la ley, entonces las cosas van a cambiar. En cambio, el apocalíptico no es así. El apocalíptico lo que dice es, acá nadie puede cambiar esto, ¿ya? Los seres humanos no lo van a cambiar. Acá tiene que venir Dios y cambiar esto. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que romper, podemos decir, las leyes
las fuerzas de la naturaleza. Y claro, por eso es que el Apocalipsis tiene catástrofes, lluvias, meteoritos, plagas, todo, porque Dios interviene para ajustar las cosas de la historia que están mal. Dios interviene para hacer justicia, y justicia con los que han muerto, ¿no? A manos de los poderosos, a manos de los soberbios, a mano, por ejemplo, de los tiranos de la historia. Entonces, los justos reclaman justicia, nadie se la va a hacer, Dios tiene que intervenir. Entonces, ese es el pensamiento apocalíptico. Dios tiene que intervenir porque las cosas no tienen arreglo. No tienen arreglo. Esa es la diferencia entre un profeta y un apocalíptico. Esa es la diferencia entre un texto profético, como lo tenemos en el Antiguo Testamento, y un texto apocalíptico. Entonces, es importante esta explicación, porque esta explicación nos va a ir preparando el terreno para cuando uno comente el Apocalipsis parte por parte. Y por eso hay que conocer mucho la mentalidad judía, y hay que conocer los términos que se utiliza en el ambiente judío. ¿A quién va dirigido? Y con esto voy a volver en un siguiente capítulo de Conociendo el libro del Apocalipsis.